Continuamos con el programa. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Sandra Valderrama Beltrán. La doctora Sandra es médica, especialista en infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Sandra es candidata a doctorado en epidemiología clínica y nos va a contar sobre el tratamiento de la hepatitis C y las experiencias en Colombia. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, José. Ya sabes que este es el point y solamente discutir esto y ya. Perfecto. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, voy a tratar de que luchemos un poquito con ese sueñito después de almuerzo. Bueno, ya me están colocando la conferencia. Muchas gracias a Mauricio por la introducción y pues el tratamiento para hepatitis C en Colombia, como nos mostraba el doctor, pues afortunadamente es una realidad desde hace varios años. Cuando hablo de una realidad es porque lo tenemos involucrado dentro de nuestro plan obligatorio de salud y existe, como todos conocemos, esta enfermedad de alto costo que está ligada a un programa de compra centralizada en el país que creo que ha hecho que este tratamiento pueda llegar a muchas personas que lo estaban necesitando. En el país hemos tenido momentos de brechas. Para el momento de la pandemia por COVID-19 tuvimos un espacio de tiempo en el que no tuvimos disponibilidad del medicamento, pero afortunadamente en este momento nuevamente tenemos disponibilidad y como decía el doctor Mauricio, nos ha cambiado un poquito el panorama. Pensábamos siempre en hepatitis C en las personas con transfusión sanguínea, en las personas adultos mayores, en esos baby boomers que describieron en los Estados Unidos, pero hoy día tenemos que empezarlo a pensar en personas más jóvenes y realmente tenemos que empezarnos a preocupar mucho por no solamente las personas que viven con VIH, sino las personas que son hombres que tienen sexo con hombre. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Creo que claramente nos mostraron todos los beneficios que existe del tratamiento de hepatitis C, en que hay disminución de mortalidad, disminución de cirrosis, disminución de carcinoma hepatocelular. Tenemos unas guías colombianas que no solamente nos cuentan la parte de la práctica clínica, sino una vía clínica de manejo. Y aquí retomando un poquito también lo que nos comentaron de los datos de cuenta de alto costo, para mirar pues que en este momento en Colombia realmente estamos manejando casi que un solo antiviral de acción directa, que es el Sofosbuvir Velpatasvir, y en los datos de cuenta de alto costo para el 2020, no los últimos del 2021, pero con cifras ya muy similares nos mostró Mauricio, tenemos una respuesta virológica sostenida del 98.9% de la población y algo muy interesante es que no vemos diferencias entre las personas con cirrosis ni las personas que viven con VIH. Sin embargo, también empezamos a tener retos que más en la próxima conferencia se van a ampliar y es cómo estamos empezando a ver personas que se están reinfectando. Tenemos en el país, pues entonces utilizamos el Sofosbuvir Velpatasvir, que realmente es un medicamento que tiene dentro de sus componentes un inhibidor no estructural de la proteína 5A más un inhibidor de la proteína 5B. Aquí tenemos pues estos grupos, además de estos dos tenemos el grupo de los inhibidores de proteasa. En este momento no son los tratamientos que utilizamos de primera línea, pero en el mundo sí hay uno muy importante que se debe utilizar, que vamos pues, a ver más adelante y vamos a ver cómo pues aquí tenemos una gama importante de tratamientos que han llegado a revolucionar y a causar esas muy buenas respuestas en tratamiento. Entonces, ¿cómo se debe tratar la hepatitis C hoy día? Tenemos genotipos que va del genotipo 1 a 6, el genotipo también esto ha cambiado, el genotipo más frecuente en nuestro país era el genotipo 1B, pero en los últimos datos de cuenta de alto costo vemos cómo ha aumentado de forma predominante el genotipo 4 y la razón de esto es que también tenemos esa microepidemia dentro de las personas que viven con VIH, hay un componente muy importante en Bogotá y el genotipo que está predominando en esta población es el genotipo 4. Para manejar del genotipo 1 a 4, entonces podemos utilizar el Glecapevir Pibrentasvir, Sofosbuvir Velpatasvir, Grazoprevir Elpasvir o Sofosbuvir Leipasvir. Ya les decía que los demás en este momento no los tenemos disponibles, sin embargo,
es importante que en algunas situaciones probablemente uno quisiera tener estos medicamentos, como por ejemplo las personas con depuración de creatinina menos de 30. Sin embargo, en esta población, por ejemplo, que tiene enfermedad renal crónica o que tiene hemodiálisis, hay datos recientes y desde el 2019 la FDA con sofosbuvir velpatasvir da una autorización para el uso, a pesar de que en nuestras guías de práctica clínica claramente dice que no lo usemos, idealmente en depuración menos de 60, dado que no tenemos mucha disponibilidad de el Vasvir grasoprevir, ni tampoco tenemos la disponibilidad de lecaprevir pibrentasvir. Allí podríamos utilizarlo en situaciones muy especiales, porque ya hay datos de seguimiento en que hay muy buena respuesta virológica sostenida con estos esquemas basados en sofosbuvir, incluso en esta población con bajas depuraciones. Para el genotipo 2 y 3, digamos que están estos dos tratamientos también recomendados, y para el genotipo 5 y 6, además de sofosbuvir velpatasvir y de lecaprevir pibrentasvir, tenemos sofosbuvir ledipasvir. ¿Qué aspectos importantes? Probablemente el tratamiento que se puede utilizar por menos tiempo es lecaprevir pibrentasvir. Nuevamente no lo tenemos disponible, y este tratamiento por 8 semanas se podría utilizar en general en todas las personas, excepto en personas que tengan VIH. No se recomienda un tratamiento, un esquema corto, ni en personas que tengan antecedentes de cirrosis descompensada o personas que tengan antecedentes de carcinoma hepatocelular. Cuando nosotros vamos a empezar el tratamiento para hepatitis C, tenemos que tener varias consideraciones. Primero, y algo que hacíamos mucho todo el tiempo, era el genotipo o subtipo. Sin embargo, hoy día pues ya no es necesario, porque como les decía, tenemos tratamientos pangenotípicos, tenemos sofosbuvir velpatasvir, que tiene un cubrimiento, digamos que de todos los genotipos. Entonces, hoy día en nuestro país no es necesario y aumentaría el costo pedir un genotipo de entrada a los pacientes. Solamente lo debemos pedir cuando tenemos una sospecha de reinfección o de recaída, y en esos momentos sí nos va a orientar. Segundo, sí es muy importante que en la historia clínica siempre tengamos en consideración qué medicamentos ha recibido previamente el paciente, si este paciente ha sido tratado y exactamente con qué tratamiento, qué adherencia tuvo y qué duración del tratamiento tuvo. Siempre debemos evaluar la presencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Siempre debemos hacer una estadificación de la fibrosis, idealmente con FibroScan, pero si no lo tenemos disponible, podemos hacer la cuantificación de APRIP o FIB4 por medidas básicas de transaminasas plaquetas, que ustedes saben que lo hacemos fácilmente y que nos permite aproximarnos a esta posibilidad. Cuando tengamos sospecha de cirrosis o carcinoma hepatocelular, es fundamental que nos apoyemos en el grupo de patología, gastroenterología, y que veamos en conjunto estos pacientes para hacer un adecuado seguimiento, porque si bien sabemos que el tratamiento de hepatitis C va a disminuir este riesgo de desarrollo, por ejemplo, de carcinoma hepatocelular, en las personas con cirrosis y mucho más con las personas con cirrosis descompensada, este riesgo no es cero y puede haber un riesgo hacia el futuro y requieren un seguimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta las comorbilidades. No es lo mismo si la persona tiene VIH o no, no por la respuesta que vamos a tener y casi no por la duración del tratamiento, pero sí por las implicaciones que tenemos de adherencia y de seguimiento en esta población. Como les decía, es importante estar evaluando función hepática, pero también función renal, personas, por ejemplo, con tuberculosis o coinfección con virus de hepatitis B. Por último, digamos que no olvidar todo el contexto psicosocial del paciente. Realmente estamos teniendo mucho más fracaso en personas que tienen mala adherencia, en personas que no tienen un cambio en los comportamientos de riesgo, y también recordar el consumo de alcohol como un factor de riesgo importante para enfermedad hepática y hacer la evaluación con la escala ASIST en nuestros pacientes. Otro aspecto fundamental son las interacciones farmacológicas. Cosas similares, ejemplos, por ejemplo, el sofosbuvir velpatasvir, cuando se dan antiácidos, que es frecuente que los formulemos en los pacientes, toca espaciarlo del tratamiento para hepatitis C, idealmente tienen que estar espaciados 4 horas. Si, por ejemplo, la persona va a utilizar hay que evitar inhibidores de bombas de protones, pero si necesariamente los tiene que recibir, debe estar espaciado, ojalá, unas 4 horas, y el sofosbuvir velpatasvir, que se puede tomar con o sin alimentos, es ideal que se tome con alimentos,
tratamiento si se tome 4 horas antes del inhibidor del omeprazol, por ejemplo. También cuando utilicemos hipolipemiantes, por ejemplo, atorvastatina, rosuvastatina, la rosuvastatina no se puede utilizar a dosis completas, se tiene que utilizar máximo 10 miligramos, y cuando se use atorvastatina hay más riesgo de toxicidad por las estatinas, más riesgo de miositis, y hay que tener vigilancia de esta situación en los pacientes. Ahí, ahora cambiando un poquito y mirando lo que tenemos ahora y cómo hacia dónde vamos, entonces quiero hablar un poquito de ese manejo que estamos haciendo hoy día y qué cosas creo que están muy bien y qué cosas tenemos que empezar a ver de otra manera. Esta es nuestra guía de práctica clínica y aquí lo que les muestro ahí es el flujograma que se debe realizar cuando las personas van a iniciar tratamiento. En este inicio de tratamiento siempre tiene que haber una valoración por trabajo social idealmente, pero algo muy importante es que ustedes saben que estamos haciendo entrega diaria supervisada del medicamento. Eso sin duda ha generado ventajas para una población, pero a veces también produce barreras para otra. Entonces, ¿será que deberíamos seguir dando tratamiento supervisado diario todos los días a los pacientes sin hacer diferencias entre algunos grupos? Yo creo que es una cosa que como país tenemos que volver a retomar y quizás mantenerlo en la población que lo requiere, pero flexibilizarlo en las poblaciones que se sabe que son más adherentes. Por ejemplo, los adultos mayores, las personas con cirrosis, es muy raro que pierdan ese seguimiento. Quizás es un poco diferente en la población de personas que viven con VIH, en las que sí hay que individualizar ese riesgo. También en cuanto al seguimiento de paraclínicos, desde la última guía de práctica clínica estamos mucho más coordinados con las guías internacionales y recordemos que en las personas ya no es necesario que les estemos haciendo carga viral de seguimiento durante el tratamiento, sino que simplemente hacemos una primera carga viral, damos las 12 semanas de tratamiento y luego volvemos a hacer la carga viral 12 semanas después para evaluar la respuesta virológica sostenida. Entonces, esto es importante. Y en cuanto al seguimiento de otros paraclínicos, aquí podríamos también ver las experiencias que ya se están utilizando en otros países, porque nosotros iniciamos haciendo cuadro hemático, función hepática, función renal y las repetimos a la semana 12 cuando se termina el tratamiento. En muchos lugares del mundo este seguimiento no necesariamente se está haciendo en todos los pacientes. Entonces, seguramente a lo que se invita, y esto es algo que ya se está haciendo, se promueve por el CDC y se hace en los Estados Unidos y también en Europa, es empecemos a tener pruebas de diagnóstico y tratamientos más simplificados. En nuestra guía de práctica clínica el tratamiento lo debe dar o internista o especialista en infectología, gastroenterología o hepatología. Seguramente este es un tratamiento que en poblaciones sin riesgo, sin VIH, sin cirrosis, lo puede dar un médico general. Eso hay que pensarlo de esa manera, que esté descentralizado en la comunidad, que lo hagan en ciertos centros de primer nivel que puedan seguir el paciente y que realmente el tratamiento se pueda entregar completo y se pueda dar un seguimiento. Entonces, esta es la recomendación que se da para personas de bajo riesgo, solamente pedir al inicio laboratorios básicos en que se excluya fibrosis, eso sí, estar seguro que la persona no tiene cirrosis, no tiene VIH, evaluar las interacciones medicamentosas y hacer las orientaciones, dar la terapia pangenotípica, pero darla completa desde el inicio, dar los 3 meses de tratamiento, un monitoreo mínimo, no se requieren laboratorios de seguimiento, solamente el seguimiento 12 semanas después de finalizar el tratamiento con respuesta viral para la evaluación de la cura. ¿Quiénes son las personas elegibles para este tipo de tratamiento? Adultos con infección con hepatitis C de cualquier genotipo, que nunca hayan tomado tratamiento antes y que no tengan cirrosis. Probablemente quienes no deberían entrar a este esquema: personas con tratamiento previo para hepatitis C, personas con cirrosis, personas con carcinoma hepatocelular, previo trasplante hepático, VIH o antígeno de superficie positivo, que tengan VIH o hepatitis B, embarazo y personas con una enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30. Como nos mostraba el doctor, este estudio Minimón incluso también reevalúa un poco el tema de esta simplificación en la población con VIH, porque como nos mostró más o menos en este estudio, el 40% de las personas, lo voy a pasar rápido porque ya nos
Nos comentaron el 40% de las personas tenían infección por VIH, pero la respuesta que se obtuvo haciendo un esquema rápido y simplificado fue similar a lo que vemos en los esquemas en que hacemos un seguimiento mucho más estricto, con una respuesta virológica sostenida del 95% y con una aparición de efectos adversos mínima del 3.5% que no se relacionaron con el medicamento. Pasando a esto, vamos a ir un poquito a poblaciones especiales y nos vamos a centrar un poquito en yo qué hago si ya tengo una persona que tiene cirrosis, pero además la cirrosis está descompensada. En esa situación, pues primero, estos pacientes sí es fundamental manejarlos al lado de un hepatólogo y irlos refiriendo a un lugar, digamos, donde se haga trasplante hepático y donde se evalúe de manera completa estos pacientes, y debemos recordar que no se pueden utilizar los mismos esquemas de tratamiento. Para las personas se debe definir en cuanto al tratamiento antiviral si la persona es candidata o no al manejo con ribavirina. Cada vez, o sea, en este momento no tenemos una disponibilidad de ribavirina en el país, eso es un problema, pero además, cuando lo teníamos disponible, lo que vivimos es que realmente las personas tenían muy baja tolerancia a la ribavirina cuando tienen una cirrosis descompensada. Entonces, uno decide si esta persona es candidata o no a ribavirina. Si es candidata a ribavirina, se le podría dar, dependiendo del genotipo, se puede utilizar Patasvir, que es lo que tenemos disponible, o sofosbuvir leipasvir. Recordemos que en personas con cirrosis descompensada no debemos utilizar inhibidores de proteasa, por ejemplo, glecaprevir, que es tan buen tratamiento, pues no es un tratamiento que se pueda dar en esta población. Y en estas personas sí les vamos a dar, pues se les da la ribavirina de acuerdo a peso, pero ya el tratamiento con ribavirina es de 12 semanas, pero si no les damos la ribavirina, nos toca prolongar el tratamiento a 24 semanas con sofosbuvir velpatasvir. Y pues aquí tenemos que hacer un tratamiento estrecho y ahí pues sí necesitamos el seguimiento con paraclínicos. ¿Qué consideraciones en las personas que viven con VIH y que tienen hepatitis C, que sabemos que son una gran parte de la población hoy día en el país? Primero, pues que tenemos que seguir sabiendo, y eso no ha cambiado, que cuando la persona vive con VIH, no tiene el VIH controlado, tiene CD4 bajos, carga viral alta, tiene un mayor riesgo de progresión a daño hepático, carcinoma hepatocelular, a cirrosis. Cuando esa persona tiene ya tratamiento antirretroviral, ese riesgo disminuye, pero no es igual al de la población general. Entonces, esta es una población de mayor riesgo de progresión y por eso tiene una prioridad para el tratamiento. Como veíamos por los datos nuestros de vida real, la respuesta virológica sostenida en esta población es similar a la de la población general, y aquí vamos a tener pues muy buenas respuestas virológicas sostenidas. Igual pasa con los efectos adversos no son mayores que los de la población general. ¿Qué podemos utilizar? Prácticamente lo mismo que utilizamos en las personas que no tienen VIH. La diferencia es pues con el glecaprevir, en que sí, idealmente hay que tratarlo, hay que manejarlo por 12 semanas, pero ya decíamos que no es el que tenemos disponible, y con nuestro sofosbuvir velpatasvir lo podemos tratar prácticamente igual. Que sí es muy importante, las interacciones medicamentosas. Entonces, no lo debemos utilizar el sofosbuvir velpatasvir con efavirenz, tampoco lo debemos utilizar con nevirapina. Sí necesitamos utilizarlo o con un esquema basado en inhibidores de proteasa, o un esquema basado idealmente en inhibidores de integrasa, o si es un nucleósido, tendríamos que utilizar rilpivirina. Entonces, allí sí tenemos que estar atentos, debemos ser cuidadosos. Que también tenemos que tener cuidado, si lo voy a usar con un inhibidor de proteasa y además le doy tenofovir disoproxil fumarato al paciente, este paciente tiene más riesgo de falla hepática, daño hepático y daño renal. Entonces ahí sí debo hacer paraclínicos de seguimiento y tengo que estar pendiente de que esto no suceda. Y algunos autores hablan, por ejemplo, de preferir esquemas basados en tenofovir alefenamide por esa razón, mientras el paciente esté en este tratamiento, pero pues no es mandatorio, es digamos que ya de acuerdo al criterio clínico. Otra cosa importante, muchas veces nos pasa que estamos manejando el paciente con VIH, que le diagnosticamos la hepatitis C, y resulta que el paciente no está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento y tiene una carga viral detectable y necesitamos hacer un cambio de terapia. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Le inicio inmediatamente el tratamiento para hepatitis C o hago primero el cambio de la terapia antirretroviral
espero que el paciente esté controlado y ahí sí le inicio el tratamiento para hepatitis C. Hay experiencias publicadas en la literatura, aquí son dos, en las personas que se les cambió concomitantemente y se les dio el tratamiento para hepatitis C, hubo una menor respuesta virológica sostenida y en otra experiencia publicada prácticamente les fue igual. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, en general, si usted no tiene una persona que tiene una cirrosis, si no es una persona que tiene VIH, que está recién diagnosticada, es muy probable, por ejemplo, que pueda ser una infección aguda o es una infección crónica que tiene UF1, UF2, usted puede esperar hacerle el cambio de la terapia antirretroviral, espera más o menos un mes que la persona esté en tratamiento, que esté tolerando adecuadamente el medicamento y en ese momento introduce la terapia para hepatitis C. La otra pregunta que nos pasa todo el tiempo y es lo que más estamos viendo en la consulta, son las infecciones por hepatitis C agudas. Nosotros, como ustedes saben, hacemos un seguimiento de las personas y de sus anticuerpos para hepatitis C y estamos viendo cómo están virando de estar negativos a estar positivos. Entonces la pregunta es, ¿yo qué hago en esa situación? Hay diferentes, digamos que maneras de verlo, pero si vemos las guías hace como unos 5 años, en general la recomendación es usted evalúe a la persona con hepatitis C aguda, haga la intervención de los riesgos y usted podría diferir el tratamiento y esperar si esta persona hace una eliminación de la hepatitis C. Esto más o menos ¿en qué intervalo pasa? Pasa del 11.8% en la cohorte más grande, que es la PRO-C, en las personas que viven con VIH, a más o menos un 15% según muestra una revisión sistemática. Esto en las personas que no tienen VIH, esa eliminación de la hepatitis C más o menos pasa en un 28%, es menos frecuente en el que vive con VIH. Entonces, alguna aproximación era, espérese un poco, tómele una carga viral al mes, si bajó más de 2 logaritmos la carga viral, entonces usted podría esperar y volverle a tomar luego una carga para mirar si lo eliminó. Sin embargo, el enfoque actual es diferente. El enfoque actual es no se espere. Queremos eliminar la hepatitis C. Si yo tengo una persona con infección aguda, seguramente, y tiene VIH, lo adquirió por relaciones sexuales, tiene un foco de personas con las que está teniendo relaciones sexuales sin protección, entonces no se espere, mejor evite que esa persona pueda diseminar la hepatitis C a otras personas, haga una asesoría y mejor trate inmediatamente, incluso en el escenario de una hepatitis C aguda. Esa es como la recomendación tanto de la guía americana como de la guía europea, en que dice, difiéralo si usted cree que no es un riesgo de transmisibilidad, que creo que eso es muy poco probable en esta población como tan específica. Entonces, hoy día la recomendación es más, trate. No hay tantos estudios de manejo en hepatitis C aguda, pero ya hay, y se sabe que la respuesta virológica es muy buena y las duraciones de tratamiento y los esquemas pueden ser los mismos. Ahora, después de que yo trate a la persona, ¿qué debo hacer? Entonces, a mí me parece muy importante este cuadrito, que es divídalo según el riesgo que tiene su paciente. Si usted tiene una persona sin fibrosis avanzada, estadio F0, F2, riesgo bajo o nulo de reinfección, pues esa persona puede seguir su atención médica convencional. Pero si usted tiene ya una persona con fibrosis avanzada, F3, F4, entonces esta persona requiere un seguimiento también con hepatología, un seguimiento con ecografía, para mirar el riesgo lo que define al hepatólogo, para mirar el riesgo de carcinoma hepatocelular y seguramente alfa-fetoproteína. Y si tiene una persona de riesgo moderado alto de reinfección, pues ojo, tiene que seguirlo vigilando anualmente por lo menos con carga viral, porque esa persona tiene alto riesgo de reinfectarse. Les voy a mostrar rápidamente, me quedan 5 minuticos y todavía me falta, pero bueno. En nuestra experiencia, una pequeña cohorte que tenemos de personas tratadas, simplemente muestra exactamente lo de la cuenta de alto costo, ese aumento de personas con VIH, el genotipo 4 en esta población, pero en lo que más quiero, digamos que mostrar es que nosotros sí tuvimos una menor respuesta virológica sostenida en las personas que viven con VIH, en el grupo de personas que hemos tratado, comparada a la otra población y sobre todo por algunos problemas de adherencia de esta población. Y reinfecciones, más o menos tuvimos 16.5%, luego ya la doctora Hernández va a hablar
más de este tema, pero sí es algo que estamos viviendo muy frecuentemente, que los pacientes se nos están reinfectando, los tratamos, hacen respuesta virológica sostenida y luego les hacemos carga viral de control y vuelven a infectarse. Vamos aquí, luego lo dejo introducido para que ella nos hable y termino con también llamar la atención acerca de los hombres que tienen sexo con hombres sin VIH y algo que es una muy buena noticia para nuestro país, pero que también nos va a traer retos, que es la profilaxis preexposición. Este es un metaanálisis que muestra cómo las personas con profilaxis preexposición tienen mayor riesgo de clamidia rectal, pero también tienen mayor riesgo de cualquier infección de transmisión sexual y pues esto sobre todo se relaciona a tener sexo sin protección. Y estas dos cortes, una de San Francisco, otra francesa, hay también una en Ámsterdam, que muestra cómo se han venido aumentando las infecciones por hepatitis C en los hombres que tienen sexo con hombre, no solamente con VIH, sino sin VIH, a partir de la introducción de la profilaxis preexposición. Y como es muy frecuente que ese contacto entre el VIH positivo con el VIH negativo antecede esos clústeres de infección que ellos están viendo en sus países. Es decir, que no debemos olvidar que con la profilaxis preexposición nos va a aumentar también el riesgo en esta población y que debemos estar haciendo vigilancia en estas poblaciones al menos una vez al año para búsqueda activa de hepatitis C y debemos estar educando acerca de este riesgo. Para terminar, las mujeres embarazadas. Recordemos que el riesgo de transmisión de VIH, de hepatitis C de madre a hijo es más o menos del 5.8% según esta revisión sistemática. Si además yo tengo una mujer que tiene hepatitis C pero también tiene VIH, ese riesgo aumenta al 10.8% y por eso es una población en la que nos vemos enfrentados y qué vamos a hacer con ellas. Entonces no hay ensayos clínicos a gran escala para este tratamiento. Hay series de casos, 15 mujeres embarazadas tratadas con sofosbuvir y pasvir con adecuada respuesta. No hay problemas de seguridad tempranos en las mujeres ni en sus bebés. En general, pues no podemos dar una recomendación de tratamiento para las mujeres embarazadas. En general es mejor diferir el tratamiento a cuando se termine el embarazo y en esto pues nos tocará ya individualizar el caso a caso cuando se presente. Entonces, para concluir, efectivamente, pues el tratamiento para hepatitis C es una realidad en nuestro país, es altísimamente efectivo, pero tenemos varios retos. Uno es rápidamente que la persona llegue, la diagnostiquemos e inmediatamente la tratemos. Segundo, que lo podamos flexibilizar en algunas poblaciones de bajo riesgo de pérdida del seguimiento para que tengamos menos barreras de acceso al tratamiento. Y algo muy importante es enfocarnos en los hombres que tienen sexo con hombre, tanto personas que viven con VIH como las que no viven con VIH, en los programas de VIH, seguir tamizando regularmente y ojalá pensar en estos programas de microeliminación. Los estamos viendo, son unos nichos de unos pacientes muy particulares que se infectan, se reinfectan y lo ideal es que pudiéramos ir a esta comunidad, entrarnos un poquito más, conocerla más y poder eliminar estos focos de diseminación de hepatitis C y creo que ahí tenemos un reto importante como país. Muchas gracias.